ahora. Bueno, siguen ocurriendo cosas bastante insólitas e inaceptables en medio de la pandemia. Hemos visto gente que hace fiestas, que insiste en hacer este tipo de cosas, pero esto realmente a mí al menos me impacta. Descubren un jardín infantil funcionando en Maipú y con niños adentro, Fabián Collado, completamente activo. Exactamente, Gonzalo, muy buenos días. Lamentablemente estaba corriendo en riesgo la salud de niños muy pequeños, de esa lacuna de 4 pequeños, los cuales estaban al interior. Hay una denuncia que ingresa a Carabineros a través de un llamado, por eso es que inmediatamente vienen a fiscalizar y se percatan que esta situación es real. 4 niños, además 4 tías educadoras y la sostenedora de este jardín. Inmediatamente se activan los protocolos de rigor con el fin de poder ver lo fundamental, que era el estado de salud, llamar a los padres para que pudieran venir a retirar a estos niños donde no se estaba respetando el distanciamiento social ni las medidas sanitarias correspondientes, según las propias palabras de la Seremi de Salud de la región metropolitana, quien vino hace algunos instantes hasta este lugar, y sumado a esta situación algo insólito. Fíjense que había un permiso que había entregado el representante de la empresa Fruna. Todas las personas que tenían a sus bebés, a sus niños acá, eran trabajadores de dicha empresa, que obvio es de primera necesidad, pero era un permiso absolutamente falso, que no tenía ninguna veracidad. Y con esa tranquilidad fue que los trabajadores vinieron a dejar a sus pequeños mientras realizaban sus labores. Mientras tanto, la sostenedora se trató de defender con dicho permiso de la empresa Fruna, pero obviamente no es para nada válido. En definitiva, que lo que se dictó hasta el minuto, están detenidos tanto la sostenedora como el representante legal de la empresa Fruna por haber emitido este documento que es absolutamente falso. No tiene absolutamente nada que ver con la comisaría virtual ni nada de eso. Es algo emitido desde la propia empresa mientras se está desarrollando un operativo sanitario acá en esta sala cuna, en este jardín infantil, mientras los niños ya se están retirando. Ya llegaron todos los padres, al parecer ya todos se habrían retirado, y en paralelo en la empresa Fruna hay equipos de la Seremi de Salud, ¿Fabián? Y también por parte de Carabineros. Revisemos algunas declaraciones. Sí, Gonzalo. Antes de revisar las declaraciones, perdón, no sé si tal vez no te escuché, pero ¿cuántos niños habían adentro más o menos? ¿Estaba la estimación? 4 niños, y estamos hablando que van a sala cuna. O sea, imagínense la edad. ¿Y los 2 coches que vemos ahí son precisamente además, 2 de los 4 que estaban adentro? Justamente, son bebés que no pueden caminar todavía, son bebés que están en sus primeros meses de vida, que se encontraban acá. Por un lado, se entiende, muchos trabajadores de la empresa Fruna no tenían dónde dejarlo, eran prácticamente obligados a que tenían que venir hasta este lugar. Por eso es que no se dispuso la detención por parte de los papás, por ejemplo, ni nada de eso, tampoco a las educadoras, sino que acá están atacando fundamentalmente al sostenedor y también al representante legal de la empresa Fruna, que aquí hay una actitud absolutamente irresponsable. A ver, están hablando algunos vecinos acá, fíjense que íbamos a revisar justamente esas declaraciones de algunas personas del sector. Escuchemos lo que están diciendo, gente que ya ha visto este movimiento hacia... Por ejemplo, son las afectadas en este caso. Mire, contigo, que tú tienes conexión directa. Aquí en la sala cuna de los alimentos Fruna iban como 30 mamitas. De esas mamitas no le hicieron otra opción que solamente trabajar. Entonces ellas están cuidando a su bebé, la vecina, no sé, hay muchos. Es del sindicato de trabajadores de Fruna, por lo que nos dicen, Gonzalo. Estoy cuidando a una vecina. ¿No puedo hacer más? Sí, esta semana, porque yo estuve un mes sin sueldo, porque ellos la única opción que me dieron es estar sin sueldo un mes. Cuéntame. ¿La empresa Fruna costeaba los gastos para dejar a los pequeños acá? Yo creo, obvio. ¿Sabe qué? A nosotros nos entregan 80 lucas mensualmente para que nosotros podamos pagarle a una persona para cuidar a nuestro bebé, y aquí en la sala cuna dan más de 200 lucas. ¿Tu hijo está acá adentro? No, actualmente no está acá adentro. Entonces, con este permiso a venir hasta este punto. Sí, pues porque no queda de otra. Porque ¿qué va a hacer la mamita? Hay muchas que se le terminaron el fuero. Vimos ahí que hay mamás que son extranjeras
siquiera, o sea, a lo mejor no Sí. tienen soporte familiar. No tienen. por eso tienen Y que a mucha hacerlo. gente en la empresa echaron a tanta gente que entre esos están los maridos de ella. Y ya no le queda otra opción que venir a trabajar. Pero tú sabes si Fruna dispuso de este jardín para que viera la empresa ¿Usted qué asume cree? esos gastos. ¿Usted qué cree? Se lo pregunto. Yo creo que sí. Cuéntame. Disculpe su nombre. ¿Hiciste tú la denuncia? No, yo no hice la denuncia. No sé. Yo ahora en este momento yo me enteré porque me mandaron un WhatsApp, me dijeron que estaba en la tele aquí y yo dije ya voy a venir corriendo. Me vine corriendo de la empresa para acá para hacer apoyo a mis compañeras porque mis compañeras están muy mal en esta situación. Nosotros lo entendimos muy mal. ¿Lejos la empresa de aquí? ¿Cuánto está? Así como a media hora caminando. Sí. Cuéntanos un poquito, si nos puede, llegamos un poquito tarde alguno. Perfecto, entonces es del Sindicato de Trabajadores de Fruna explicando y confirmando la situación que ya había visto Carabineros y que ya está prácticamente clarificado en este lugar. Hay vecinos los cuales veían movimiento hace bastante tiempo de días que, insistimos, no tienen mayor responsabilidad. ¿En qué sentido? Que son obligadas a trabajar. Que eso es claro, es evidente. Hay turnos éticos además que se estaban realizando fundamentalmente para atender a los niños que necesiten alimentación solamente. Recordemos que en los colegios también se puede recibir la alimentación, pero no la educación netamente tal, porque no están las medidas sanitarias todavía en este punto. Recién en un tiempo más va a ser habilitado aquello en Isla de Pascua, porque no han tenido contagios desde la quincena de abril, pero en la región metropolitana para nada. Escuchemos algunas declaraciones de una vecina de acá del sector, acá en la comuna de Maipú. Entonces yo veía pasar las niñas, entonces después venían de vuelta, nada más. Pero yo me imaginé que estaban trabajando, no sé, por la oficina, ponte tú. ¿Y en qué horario era esto? ¿Durante la mañana, todo el día? Generalmente como a las 11, 12, y es la hora que sale todo el mundo a comprar ensalada. Pero es que como yo vivo al lado, yo las veo siempre, siempre, toda la vida. ¿Nunca dejaron de funcionar ya? No, yo las veía pasar para allá, de vuelta, no. Nunca me imaginé que estaban trabajando, no. Bueno, imagínense que la subsecretaria de Prevención del Delito, también la Seremi de Salud, estaban en otras actividades cuando son alertadas de esta situación que es gravísima, en vista y considerando que el origen de todo esto es una empresa grande, es la empresa Fruna, y aquí por eso es que ellos van a tener responsabilidades con la justicia, las cuales todavía no están claras. ¿En qué sentido? Está en calidad de detenido el representante legal, también la sostenedora. Están a la espera también Carabineros de la Fiscalía, que va a decidir si los va a someter a un control de detención o van a quedar apercibidos. ¿Qué significa esto? En libertad, y en el futuro podrían ser formalizados, algo que está pendiente a esta hora de la mañana, pero de todas maneras ya la Seremi de Salud confirmó que va a haber un sumario sanitario en contra de estas dos personas, donde exponen multas de hasta 50 millones de pesos, y sobre todo lo que decía Paula Labra, que acá se estaba poniendo en riesgo seriamente la salud de estos niños muy pequeños en coches, tal como lo estábamos comentando al inicio del despacho, Gonzalo, y no había distanciamiento, incluso en algunos casos no había ni siquiera mascarilla, no había uso de estas, alcohol gel. También había muy poco al interior de este lugar. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la Seremi de Salud de la región metropolitana. Lo que hemos evidenciado en este jardín infantil lo podemos calificar de una tremenda irresponsabilidad. Se ha puesto en riesgo la salud de los niños que se encuentran aquí, de sus familias, de las tías que están trabajando, razón por la cual la autoridad sanitaria en este momento está levantando un sumario, el cual puede llegar a una multa de 50 millones de pesos. No obstante, esto no puede funcionar bajo ningún motivo, este jardín infantil. No hay protocolos de distanciamiento social entre los niños, lavado de manos, las tías están incumpliendo en todos los sentidos. Por lo tanto, queremos ser enfáticos en la irresponsabilidad que hay en este tipo de acciones. Una situación que lamentablemente no se había visto, y cada vez nos sorprendemos, empresas que están adulterando los giros, y ahora un jardín infantil derechamente que estaba funcionando. ¿Cuál es el vínculo entre el representante legal de Fruna y esta sostenedora? Eso es lo que desconocemos, pero de todas maneras habitualmente era el punto donde mandaban a los niños de los trabajadores. Quizás había un convenio, eso es lo que está investigando en estos instantes Carabineros de la 25ª Comisaría de Maipú, con el fin de poder esclarecer estos hechos. Y además de eso, la sostenedora se encuentra al interior. ¿Por qué situación? Ya que durante los próximos instantes, cuando el Ministerio Público lo decida,
lo que estábamos justamente comentando anteriormente, es que son formalizadas estas personas durante la tarde, tendrían que ser trasladadas hasta la unidad policial que está ubicada en la plaza de Maipú, con el fin de posteriormente ser llevados hasta el centro de justicia. Revisemos declaraciones que tenemos por parte de Carabineros a continuación. Es que habrían 3 técnicos parvularias atendiendo a 4 menores de edad, menores de 1 año. ¿Cierto? La primera situación que se le consultó a los técnicos, los niños se encuentran bien, están tranquilos, obviamente están en el interior. Y obviamente igual se está tomando contacto con los padres de los menores, todo obviamente para poder obtener mayores antecedentes. Bueno, esto también además obligó la presencia de la subsecretaria de Prevención del Delito. Fíjense que bajo su cartera está a cargo la administración, por decirlo de alguna manera, de la comisaría virtual. ¿Por qué situación? Porque ella es la que ve los permisos, cuando se han reducido, cuando no, cuando han habido algunas características, por ejemplo, el permiso de alimentación y demás. Por eso es que es parte de su fiscalización este tipo de casos que son absolutamente graves, y además de eso que van a verificar todo esto con sus equipos, tanto en la empresa Fruna, con este representante legal y con la sostenedora, para verificar estos hechos y que no vuelvan a suceder. Hasta el minuto no había algún jardín infantil funcionando, y lo mencionábamos, está absolutamente prohibido la educación en estos instantes, la educación presencial solamente, hay turnos éticos solamente. Las mamás pueden venir a retirar el alimento para sus hijos que es entregado por Junaep, pero esto estaba funcionando prácticamente de manera normal, algo que no está así, no se aplica en todo Chile, obviamente, por la emergencia sanitaria. Escuchemos las declaraciones por Catherine Martorell, la subsecretaria de Prevención del Delito. Incumpliendo la norma entonces, con un funcionamiento de un establecimiento infantil que no está permitido, y desde la perspectiva de lo que se puede ver, tampoco cumpliéndose la normativa de salud respecto de esos niños. Lo que señaló la sostenedora para decir por qué estaba funcionando es un certificado de la empresa Fruna que señala que les da autorización para funcionar. No existe ese tipo de certificados. Un certificado absolutamente burdo, no tenía el timbre de Carabineros, obviamente, era un papel, por poco faltaba que estuviera escrito a mano con la firma de los representantes de la empresa Fruna, que estaba dando supuestamente plena autorización para el funcionamiento, para el traslado de estas personas, e incluso, según lo que nos decía Carabineros, acá se podría eventualmente configurar otro delito más. Estamos hablando del uso malicioso de instrumento público, porque intentaba simular esto a el mismo permiso temporal que nosotros conocemos. Lo complicado que acá está en juego la vida de bebés. Derechamente, estamos hablando de 3 lactantes, un niño un poquito mayor de 1 año, entonces es algo absolutamente complicado. De hecho, lo primero que estaban viendo las autoridades, la Seremi de Salud, si era necesario, por ejemplo, realizar un examen PCR a todas las personas para ver si es que podría haber existido un foco de contagio. Luego esto se descartó, afortunadamente, por el bienestar de salud de estos 4 pequeños, y por eso que fueron llevados hasta sus casas, una situación que todavía está en desarrollo en este punto. ¿Por qué? Porque todavía no se decide si en definitiva va a estar detenida la sostenedora, y en paralelo que se está realizando el ingreso a las empresas Fruna para poder detener al representante y ver qué es lo que va a pasar en su futuro judicial, mientras que las madres y trabajadoras de esta empresa ya se fueron con sus hijos, afortunadamente, y hasta el momento, en lo que se ha podido constatar, en buenas condiciones de salud, en una situación impresentable, Gonzalo. Sí, a ver, acá claramente hay transgresiones que son evidentes. Funcionar sin permiso en medio de la pandemia es algo que ya es ilegal, y en eso no hay discusión. Pero muchas preguntas al respecto. O sea, acá, bueno, es una empresa grande como Fruna la que habría contratado este sistema. Llama la atención. Lo otro, bueno,
estas mamás o papás, ¿verdad?, que tienen que dejar una guagua, porque esto más que un jardín infantil es una sala cuna. ¿Cómo los obligan a tener que ir a trabajar? ¿Cómo no hay un poco más de flexibilidad? Y también esto revela una gran problemática, Fabián, que ha estado sobre la mesa de discusión, que claro, hay mucha empresa que está funcionando, más de 180.000 empresas, y hay mucha gente que ha tenido que seguir trabajando, y muchos de ellos, al no tener red de contacto, no tienen con quién dejar a los chicos, menos una guagua. Es una realidad y una problemática que ha estado reiteradamente en la mesa de discusión. No, exactamente. O sea, acá estamos haciendo la diferencia. Hay trabajadores que efectivamente están en una empresa de primera necesidad, pero ellos estaban siendo obligados a traerlos hasta este lugar, claro, hasta este punto. O sea, la flexibilidad era prácticamente nula y ahí está lo complejo de esta situación. Por eso es que se ha entendido todo. Si estamos hablando de alguna situación con descriterio, por ejemplo, incluso estos trabajadores podrían ser detenidos. Y fíjense, ¿saben por qué? Porque estarían incumpliendo la cuarentena. Acá, en ese sentido, primó el criterio, afortunadamente, para ponernos bien claros en este aspecto, y no fue así ni tampoco contra las trabajadoras del jardín infantil, pero hay varias situaciones que al final están exponiendo tanto la vida de sus hijos e incluso que se podrían ir detenidas todas estas personas, y eso es solo por la poca flexibilidad, en este caso de la empresa Fruna, que obliga en definitiva a tener un funcionamiento absolutamente normal, y hemos visto en todas las empresas cómo se han tenido en definitiva que flexibilizar en medio de esta pandemia, aunque sean empresas de primera necesidad. Todos han tenido que modificar sus protocolos, lógicamente, porque el país no está normal y va a faltar bastante para que se retome esta normalidad, Gonzalo. Sí, oye, ¿y hay alguna versión de Fruna, no? Hasta el minuto, hermetismo total. No hay ninguna información. De hecho, Carabineros, Seremi de Salud, se encuentra al interior de la empresa, que, ojo, está muy cerca de acá, camino a Melipilla, a la altura de Los Espejos, donde se encuentra esta empresa de alimentos. Pero hasta el minuto no hemos recibido ninguna información al respecto que estén acatando la situación, que estén pidiendo disculpas o derechamente que nieguen la información dada anteriormente. Hay hermetismo, pero obviamente vamos a estar muy atentos al respecto para ver si hay algún, al menos, comunicado oficial respecto a este gravísimo hecho acá en la comuna de Maipú.